En una era en la que tenemos internet, satélites y comunicaciones por radar, parece improbable que un avión desaparezca en el aire. Pero estos hechos ocurren y son un misterio para los expertos que no encuentran explicaciones lógicas. Aunque han intentado catalogarlos como accidentes, la realidad es que nunca se hallaron pistas, restos o personas. En este video te mostraré historias de vuelos desaparecidos que siguen sin resolverse. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malasia estaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, aguardando autorización para despegar. A bordo había 227 pasajeros y 12 tripulantes. Tras la salida, las conversaciones grabadas mostraron que todo era normal, pero cerca de la 1:20 de la mañana, mientras el vehículo volaba sobre China, el control de tierra perdió contacto con él. En un aterrador descubrimiento, esta imagen podría ser el último registro verdadero. Aunque el vuelo desapareció de las pantallas de los radares civiles, los artefactos militares detectaron algo desconcertante. En el instante en que se apagaron las radios, la ruta de navegación dio un giro de 90 grados y se esfumó en la inmensidad del Océano Índico. Nadie sabe cuál fue el motivo. Cuando las autoridades en Beijing comprendieron que el MH370 no llegaría a su destino, de inmediato se inició una operación de búsqueda y rescate, que pronto se transformó en la más costosa y difícil en la historia de la aviación. Al no aparecer los escombros, los pasajeros fueron declarados fallecidos y no existe ninguna noticia sobre ellos o los remanentes del avión. Hace aproximadamente 60 años, cuando Estados Unidos se involucraba cada vez más en el conflicto de Vietnam, este Lockheed LM-1049 Super Constellation se dirigía hacia el oeste. El vuelo 739 partió desde California y contaba con una tripulación de 11 civiles y 93 soldados. La aeronave avisó que estaba cerca de su destino y que llegaría a las 3:30 de la tarde. Sin embargo, nunca lo logró y nadie volvió a comunicarse con ella. Así fue que la declararon desaparecida el 16 de marzo de 1962, sobre el Océano Pacífico Occidental. Su búsqueda cubrió más de 520 kilómetros cuadrados en pocos días. Fue considerado uno de los mayores rastreos aéreos y marítimos de la historia. Al no encontrar nada, declararon a las 107 personas que subieron al vuelo 739 presuntamente muertas. Hasta hoy los encargados de la investigación del siniestro no pueden explicar lo ocurrido. Se ha especulado que explotó en pleno viaje, ya que se vio una luz brillante en el cielo justo 90 minutos después de su último contacto de radio. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y varios miembros de la Marina estadounidense se preparaban para volver luego de varios años de sufrimiento, pero el destino tenía preparada otra cosa para ellos. El 5 de diciembre de 1945, cuando realizaban un último ejercicio de entrenamiento sobre la zona de Los Cayos de Florida, 5 aviones de combate desaparecieron para siempre con todos sus tripulantes. Este acontecimiento dio origen a la teoría del Triángulo de las Bermudas. Ese mismo día, cuando el ejército ejecutó su mayor operación de rescate para encontrar las aeronaves perdidas, uno de los aviones PB-5 que participaba en la búsqueda desapareció en la zona con 13 personas a bordo. Aunque se destinaron varios recursos y a pesar del esfuerzo de cientos de personas, nunca se encontraron los restos de ninguno de los vehículos ni los cuerpos de los tripulantes. Prácticamente se esfumaron de la tierra en una de las mayores y más enigmáticas tragedias que se recuerden. Actualmente el robo de un coche es tan habitual que ya dejó de ser noticia. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hablamos de aviones. El 25 de mayo del año 2003, un Boeing 727 voló sin autorización en el Aeropuerto Internacional de Angola y posteriormente desapareció para siempre. La nave estaba siendo reparada por el mecánico y piloto Ben Charles Padilla, junto a sus ayudantes. Ese día tenían previsto sacar el vehículo para probar los motores y volver a guardarlo sin que despegara. Durante la tarde, el 727 se encendió y empezó a rodar por la plataforma sin comunicarse con la torre de control. Instantes después, se elevó sin permiso, adoptó rumbo suroeste sobre el Atlántico y se perdió en el horizonte.
La primera idea a la que se llegó fue que se trató de un secuestro. Habían transcurrido casi 2 años desde el desastre del 11 de septiembre, por lo que el caso disparó todas las alarmas. Por suerte, no ocurrió nada similar, aunque el avión no volvió a dar señales de vida. Amelia Earhart ocupa un lugar destacado en la historia de la aviación. La última vez que se tuvieron noticias suyas fue el 2 de julio de 1937, cuando sobrevolaba el Océano Pacífico junto a Fred Noonan, en un intento de completar la vuelta al mundo a bordo de su Lockheed Electra 10E. Esa jornada debían aterrizar en la pequeña isla de Howland, a medio camino entre Australia y Hawái, pero nunca llegaron a tierra. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, se preocupó personalmente por la desaparición, y el gobierno no limitó los recursos para buscar a quien era la aviadora más famosa del país. Envió 9 barcos y más de 60 aeronaves a recorrer la zona buscando restos y sus ocupantes, pero nada surgió. El caso concluyó con la hipótesis de que el Lockheed se quedó sin combustible y se estrelló en el agua. Aún así, recientemente hubo un gran debate por los estudios científicos, donde se reexaminaron varios restos óseos vistos en 1940 en Nikumaroro, con una gran probabilidad de que sea Amelia. Un día de agosto de 1947, un vuelo operado por British South American Airways anunció al aeropuerto de Los Cerillos de Santiago de Chile que en pocos minutos llegaría a tierra. Fue lo último que se supo del artefacto antes de que se evaporara. El Stardust, como fue bautizado, mantuvo al mundo en shock durante más de 60 años. Tal y como pasó con Malaysia Airlines, las teorías de la conspiración sobre cómo y por qué había desaparecido llegaron a extremos inimaginables. Por ejemplo, 2 accidentes sufridos poco tiempo después por otros 2 aviones de la misma línea dieron pie a especulaciones sobre un posible sabotaje. En enero del 2000, restos humanos y fragmentos del Stardust fueron encontrados por alpinistas en el volcán Tupungato en Argentina. Lo extraño es que la zona había sido intensamente peinada durante la búsqueda original de la aeronave, y el lugar se hallaba a 80 kilómetros del aeropuerto de Santiago, a pesar de que el piloto anunció que pronto aterrizaría. Eso tal vez demuestra que los motores nunca dejaron de funcionar. A este caso se le conoce también como el Milagro de los Andes. La tragedia sucedió el 13 de octubre de 1972, cuando un equipo amateur de rugby uruguayo viajaba a Santiago de Chile. Todo comenzó cuando el piloto notificó por radio que estaba llegando a la ciudad de Curicó y que había girado hacia el norte. Sin embargo, se había equivocado y todavía se hallaba en la terrible cadena montañosa de los Andes. Ignorando el error, comenzó a descender para el aterrizaje, pero al golpear con un pico, el avión perdió sus 2 alas. Finalmente se estrelló en un remoto valle de Argentina, cerca de la frontera con el país trasandino. El vehículo estuvo desaparecido por 2 meses. Daban por muertos a todos los pasajeros, aunque en realidad no dejó de ser terrible. De las 45 personas que estaban a bordo, solo sobrevivieron 16, quienes tuvieron que enfrentarse a la nieve. Mientras pasaba el tiempo, la gente fallecía y los suministros de alimentos se terminaban, lo que los llevó a comer cadáveres para mantener una oportunidad de salvarse. Después de ver historias de vuelos desaparecidos que siguen sin resolverse, dime, ¿cuál te parece el hecho más enigmático? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.